esta mesa de lujo porque contamos con 3 personas que nos van a dar una idea de lo más exacta de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. La primera mesa está más dirigida y dedicada a la creación, y por eso contamos con Reina Duarte, directora editorial, directora de publicaciones de la editorial EDB, una persona con una trayectoria, editora de raza, una trayectoria inmensa, que ha pasado por muchas editoriales, por la famosa agencia de Carmen Balcells, vicepresidenta del IBI. Difícil resumir el gran currículum que tiene. Luego también contamos con Vanessa Pérez Sauquillo, autora, poeta, ha publicado muchos libros, ha tenido muchos premios, su obra está traducida a muchos idiomas y también nos va a dar una visión general de lo que están viviendo los autores, los escritores. Y por último tenemos a Violeta Monreal, también muy conocida, ya digo que es de lujo, licenciada en Bellas Artes, ha ilustrado, pues el número sería muy difícil decir, el número de libros que ha ilustrado Violeta, que también en muchos de ellos es autora, ha recibido muchos premios. Y paso directamente a hacer una pregunta general, una pregunta que es la que ha dado el título a las jornadas, ¿y ahora qué? ¿No? Y la hago general a las 3. Luego ya podemos interactuar o habrá más preguntas, depende del tiempo que nos sobre. Pero en esta primera pregunta es, ¿y ahora qué publicamos? Reina, ¿qué nos podrías aportar desde el punto de vista de los editores? Bueno, empezaré dando las gracias yo también, gracias al Consejo, gracias a todos, gracias a todas las personas que se han apuntado. Es para mí un honor y un orgullo que hayáis contado con mi presencia a través de estas ventanitas que los ordenadores, los portátiles y las plataformas digitales nos permiten para acercarnos. Me ha hecho mucha gracia cuando Pedro mencionaba esa posibilidad de achucharnos en las reuniones presenciales que teníamos. Yo reconozco que soy muy besucona, muy de tocar a la gente, encima tengo el vicio de que soy fumadora, cafetera, con lo cual echo enormemente de menos esos encuentros, ¿no? Esas tertulias para hablar de libros y bueno, pues sí que me siento contenta de tener esta oportunidad. Ya os digo, no es lo mismo, no es sin duda lo mismo, pero sí que da una cercanía, ¿no? Yo noto que estamos entrando en nuestros hogares, en cada uno de los hogares, todas las casitas que estoy viendo, y eso ya es un poco entrar en la intimidad, ¿no? Y la intimidad también es un entorno muy apropiado para los libros, ¿no? Abrir estas ventanas, ¿no? Como lo hacen los libros, también abrir estas ventanas a nuestras casas, ¿no? Yo estoy en el comedor de mi casa, aquí al lado de un ventanal. Hoy es un día muy soleado, estamos efectivamente en una semana de celebración del Día del Libro. El viernes se celebrará finalmente de manera presencial en Cataluña, pues esta fiesta de Sant Jordi, y con todas las medidas y todos los cuidados sanitarios que las instituciones nos han rogado que respetemos, esperamos que sea pues una fiesta más, una oportunidad más, igual que lo es este encuentro, estas jornadas para celebrar el libro. Preguntabas, Isabel, la pregunta del millón, ¿qué publicamos? O como mis compañeras de mesa son escritora, ilustradora, autoras en general, ¿no? Y yo hago el papel de editora, pues un poco, no sé, diría que ¿qué publicamos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil? Publicamos buenos libros, Isabel. Es mi primera reivindicación, es decir, voy a hacer todo el tiempo reivindicación porque creo que lo merece, de la alta calidad en todos los sentidos, calidad artística, calidad por el talento de las obras y calidad también en la edición, en el formato
en formato papel o en formato digital, que seguro que surge también el tema, la calidad con la que estamos editando los libros infantiles y juveniles en nuestro país. Me siento muy orgullosa de eso. Isabel, hablabas de mi trayectoria, sobre todo el mérito que tengo es que llevo muchos años y recuerdo que hace esos pues 30 años llevo, ni más ni menos, en el mundo de la edición, pues que sí que empezamos un poco con cierto complejo en el mundo editorial de libros infantiles y juveniles, cuando viajábamos a aquellas ferias internacionales, ¿no? Y buscábamos libros para traducir y llevábamos en nuestra maletita y nuestro corazón los libros que publicábamos en el catálogo de cada una de nuestras editoriales, libros de ilustradores como Violeta o de autores como Vanessa. Bueno, pues íbamos, como digo, con un cierto complejo de a ver si gustarán o no. Vale, pues han pasado los años y por eso esta reivindicación. Sí tenemos la calidad y el talento y los buenos libros para niños y jóvenes capaces no solamente de competir o de compararse con cualquier otra, pues con cualquier otro catálogo, ¿no? De otros países, sino yo diría que con un nivel altísimo, incluso muy por encima. ¿Qué estamos publicando? Para no divagar así tanto, pues estamos publicando, o al menos los editores lo intentamos, aquellos buenos libros, repito, pero que son del gusto de los lectores, porque tenemos que atraparlos, porque hemos sido testigos de la gran diversidad de estímulos que tenían los chavales, ¿no? Videojuegos, series, el que no tiene Netflix tiene HBO, etcétera, etcétera, todas las plataformas, tantísimas cosas que hacer en esta especie de obsesión que teníamos por llenar el tiempo, ¿no? Incluso sin asistir a clases telemáticas, etcétera, etcétera. Por tanto, teníamos que conseguir que los libros que les acercábamos de las distintas formas que ahora comentaremos, sean también de su gusto, que les atrapasen, que acertásemos con las inquietudes que les estaban motivando. Así que dentro de ese, digamos, genérico de libros de calidad, libros buenos, ¿para qué? Para todos sus intereses, para dar satisfacción a esos distintos momentos, esa es un poco la respuesta global que podría darte. Y no sé si mis compañeras ahora quieren aportar algo y luego ya vamos concretando, me imagino. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pues le damos la palabra a Vanessa. Vanessa, desde el punto de vista de escritora y también como representante de los escritores españoles, ¿qué nos aportas? ¿Qué estáis escribiendo? ¿Qué relación tiene lo que estamos viviendo con lo que estáis escribiendo? Bien, pues yo bueno, coincido con Reina, que es un honor estar aquí, una alegría y en esta mesa tan excepcional. Dicho esto, gracias Isabel, gracias consejo. Os cuento, yo para no dar por sentado que mi experiencia como autora y poeta es la de todos, he hablado con algunos autores y poetas, como en este caso he hablado con Ana Campoy, con Pedro Mañas, con Sofía Rey, con Begoña Oro y con Ana María Romero Yebra, que les mando un abrazo muy fuerte si están ahí algunos de ellos, y les doy las gracias. Y bueno, todos nosotros somos muy diferentes, ¿no? Tenemos distintas sensibilidades y maneras con las que hemos afrontado esta pandemia. Algunos se han bloqueado, no han podido escribir nada porque esto ha sido muy duro para todos. Otros, en cambio, han aprovechado para escribir muchísimo. Hay otros que se han volcado en las redes sociales, han hecho publicidad también de sus obras. A lo mejor esto les ha quitado espacio para escribir, pero sí que les ha ayudado con las ventas. Bueno, diferentes opciones. Dentro de todo esto, sí coincidimos un poco todos en cómo vemos el panorama. Y esto es, que todavía siguen saliendo muchas obras contratadas antes de la pandemia, retrasadas, previstas para 2020, que están saliendo ahora, o previstas para 2021, contratadas en el otoño de 2019. Por lo tanto, son obras pues, que estaban ahí, que no reflejan a lo mejor este momento histórico, pero sí la universalidad que debe reflejar la buena literatura infantil. Y en esta misma línea, ¿no? de lo que ya estaba, pues siguen saliendo y encargándose títulos de series de éxito que funcionan muy bien, como por ejemplo Ana Cadabra, Princesas Dragón, Misterios a domicilio, Familia La Fuga, Isadora Moon, Rasi, ¿no? Es autor de calidad y tienen su público.
Las editoriales ya saben en qué rango de ventas se mueven. El problema es un poco los proyectos más independientes, cosas más curiosas, más arriesgadas. Ahí sí que los libros que los autores hemos ido escribiendo durante el confinamiento, un poco por propia voluntad, veo que tienen más difícil salida. Siempre está la autopublicación y hay autores que están contentos con esta vía. Por ejemplo, José Antonio Cotrina acaba de sacar Coda, que es como un cierre de su trilogía, que lo ha hecho por puro impulso y se lo ha publicado en Amazon, y él tiene ahí su público de lectores y él está muy contento, ¿no?, con esa solución. Pero pues hay vías, por ejemplo, que se han complicado más. Dentro de esto, por ejemplo, los premios parece que se están presentando, Reina, tú lo sabrás mejor que yo, pero como una cantidad muchísimo mayor de obras, ¿no?, a los premios, porque somos muchos los que hemos estado escribiendo y hay mucha incertidumbre, mucha prudencia económica, y hay géneros aparte que vemos que todavía tienen más reticencia a la hora de coger títulos nuevos. Por ejemplo, el álbum ilustrado independiente, que el álbum ilustrado tiene mucho riesgo porque las tiradas son más pequeñas, salvo excepciones, y es muy caro de producir, ¿no? Pues las editoriales de álbum están cogiendo manuscritos con mucho cuidado, o géneros, por ejemplo, como el de la ciencia ficción. Tengo amigos que se quejan, ¿no?, también de que no está dando cabida a que salgan esas obras. Luego, dentro del panorama editorial, es bastante impactante la cantidad de títulos de influencers, de youtubers, que las grandes editoriales están publicando. Pues series que suelen escribir autores en la oscuridad, generalmente por poco dinero y sin derechos, y que firman famosos, ¿no? No suponen riesgo editorial porque ya tienen su público y es grande, y luego pues responden a estudios previos de tendencias que hacen estos grandes grupos. Pero bueno, no quiero dar un panorama tampoco todo negativo. Es verdad que sigue habiendo encargo editorial, hay encargo editorial a escritores de calidad. Por ejemplo, Begoña Oro ha estado sacando libros que ayudan a los niños a enfrentarse a esta pandemia, ¿no?, como ahora saca Un dragón con corona, o El dragón con corona, o Los días en casa, ¿no? Y luego pues poetas como Sofía Rey o Ana María Romero Yebra sí que han tenido también encargos. Yo he tenido también de texto, pero sé otros que lo están pasando mal porque lo que escriben por propia voluntad no es acogido, no partimos ya de un éxito previo, ¿no? Y tampoco están en el punto de mira de los encargos, pues a veces casualidades de la vida, o también todos los que están empezando, muchos jóvenes autores que se están dando con la puerta ya de entrada en las narices, con perdón. Así que por un lado parece que estamos en un momento en el que hay mucha creatividad y proactividad editorial, porque encargos hay, pero el autor o parte ya, como decía, de una fama media alta, o lo tiene el doble de difícil para publicar firmando con su nombre lo que publica. Aquí sí me gustaría romper una lanza por los editores valientes y repetir los versos de Hölderlin: allá donde crece el peligro reside lo que salva. Tanto a los buenos autores e ilustradores de nuestro país, como fundamentalmente a los lectores, ¿no?, nuestros pequeños e inmensos lectores que se merecen libros de calidad. Ayer salía un artículo en el New York Times advirtiendo de cómo la compra online, disparada durante la pandemia, a través de las grandes plataformas está alterando los hábitos lectores, ya que para estas plataformas y redes sociales, con la recopilación masiva de datos, formamos parte de un algoritmo, que habréis oído hablar del tema, seguro que a muchos demasiado ya. Nos ofrecen lo que saben que nos interesa, pero sobre todo lo que más vende dentro de lo que sale. Y en el 2020 lo que han potenciado es lo que ya funcionaba antes. Las series que ya tenían éxito, lo más vendido en Amazon. Por lo tanto, han hecho el doble de publicidad a toda esa gente que antes a lo mejor iba a las librerías y preguntaba, y el librero le sacaba una cosa exquisita que pensaba que para ese niño o esa niña en concreto podía funcionar. Ahora ya pues la gente pues compra lo que le sale, lo familiar, el anuncio. Entonces, este perfil de librero yo creo que si lo permitimos va a desaparecer. Y creo que está un poco en manos de todos. Para cerrar la pregunta,
me parece, como comentabas Isabel Molina, que mesas redondas como las de estas jornadas tienen ahora el doble de valor para que nos escuchemos entre los profesionales, amantes del libro, y tomemos medidas entre todos para que eso no se rompa la cadena y también para defender lo humano frente al algoritmo. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, no te preocupes, Reina, vamos a terminar eso iba a decir, digo, voy a escuchar a Violeta. Por alusiones. Exactamente, digo, y le voy a dar las respuestas a Vanessa. Vamos a pasar ahora para tener la visión completa, el punto de vista de una ilustradora como es Violeta y que nos dé también la visión de todos sus colegas. ¿Violeta? Bueno, pues se me oye bien, ¿verdad? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Perfecto. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La verdad es que, bueno, cuando nos tuvimos que meter todos en casa, realmente yo creo que ahí hubo yo sentí como un frenazo completo. Yo sentí un frenazo y con mis 56 años y mis 30 años también de carrera, es un frenazo como lleno de contenido. Yo oyendo a Vanessa, sí es verdad que ese frenazo lo sentimos todos, los adolescentes, los niños y sobre todo esas personas, como dice Vanessa, que están empezando y ese frenazo fue como un paréntesis muy grande en lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Y la verdad es que ese tiempo es irrecuperable. Es un tiempo para ciertas biografías que tienen que luego esforzarse el doble en ponerse a que empiecen a abrir puertas. Cuando yo me tuve que encerrar en casa, realmente tuve la suerte, la inmensa suerte. Para mí el periodo de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio es un periodo lleno de viajes, pero lleno de viajes porque sobre todo hay algo en esos meses que es en lo que yo creo profundamente y son los niños, y es lo que yo puedo aportar como ilustradora presencial, lo que yo les puedo decir de mi trabajo, yo les puedo hablar de cómo es la vida de un ilustrador, de una ilustradora, qué es lo que tienen que hacer. Ese parón en mi trabajo, la verdad es que, bueno, lo sufrí un montón. De repente digo yo, ¿qué hago yo sin esos viajes? Tuve la suerte, por Óscar, ese que está arriba ahí, que me habían propuesto un libro al que yo había dicho en principio que no, porque no me iba a dar tiempo. Y realmente, como dice Reina, yo cuando tengo que sacar algo tiene que ser como de calidad. No puedo hacer una cosa deprisa y corriendo. Y cuando yo viajo, no dibujo, porque si viajo me tengo que concentrar en esos niños para que no sea una cosa como para liquidar. Bueno, gracias a no haber dicho que no, tuve un trabajo de ilustración que fue realmente lo que me llenó las horas, porque a mí solo imaginarme quedarme en casa sin poder dibujar nada, sin poder trabajar, yo creo que me hubiera vuelto loca. Y el ahora qué, yo creo que ahora es como trabajar un poco, a lo mejor siendo conscientes de que a lo mejor tenemos la oportunidad de ir un poquito más despacio. Yo creo que todos aprendimos a pararnos, a detenernos, y yo por primera vez pude hasta hojear mis propios libros, el último que había salido, que a lo mejor no me había dado tiempo a hojearlo. Íbamos, yo creo que muy deprisa. Seguimos yendo muy deprisa, incluso fijaros con pandemia. Es como la edición, yo creo que es imposible que pare. Cuando yo hablo con los niños, les suelo decir que se acostumbren como a vivir hacia adentro, constantemente hacia lo que ellos sienten, a los que piensan, un poquito mirando, no hacia afuera, a lo que dicen los demás, a lo que pienso que dicen. Y entonces yo creo que en esta pandemia todos tuvimos la gran oportunidad de vivir un poco hacia adentro. Y con la suerte de, si tuvimos algo de trabajo, que por supuesto que el trabajo fue muy poquito, o sea, se canceló todo, pero realmente con esa riqueza del libro. Ahí es donde entra el libro, y ahí es donde los padres, porque como digo yo, no somos una cadena de autores, de ilustradores, de escritores, de bibliotecarios, de padres, de madres, de profesores, que si creen en el libro,
En ese parón, los niños tuvieron que leer muchísimo. Los niños tuvieron que leer muchísimo y además yo como no soy especialista, no me importa mucho lo que hayan leído. Lo importante es que ese padre y esa madre haya sido listo y haya detenido ese momento y haya creado un espacio. Yo les hablo también a los niños de un espacio seguro, más seguro que se sintieron algunos niños. Me comentaban después los niños, yo por primera vez salí a un colegio la semana pasada, 1 año y 2 meses después, me llamó presencialmente un colegio y los niños me comentaban en que echaban de menos el estar en casa. Ese espacio seguro es el espacio del lector, el espacio del lector que tiene tiempo, porque hay un tiempo que se nos fue el tiempo de los viajes, el tiempo que perdimos en ir a trabajar, y entonces, claro, es un tiempo de conciencia para dedicar a las personas que creen realmente en el libro. Realmente yo creo que es un tiempo muy aprovechado. El ahora que es esas personas que aprovecharon ese momento de crear un espacio para que los niños y las niñas sean lectoras, no, de repente que no desaparezca cuando ya vuelve todo lo presencial. La edición, bueno, el libro yo creo que por supuesto es que me niego, no está en peligro. El libro es como bueno, por hacer referencia al Señor de los Anillos, de mi tesoro, ese tesoro de poder sobar y hojear un libro, e incluso nos lo traiga Amazon o vayamos a la librería, no está en peligro, porque para eso estamos nosotros, para reivindicarlo constantemente en donde haya que reivindicarlo. Yo, los amigos que tengo de las librerías, se vendieron libros. La venta de los libros parece que aumentó, que luego eso a lo mejor no significa nada. Si el niño o la niña a lo mejor le compran el libro y no se lo lee. Es ese aprovechar la pandemia para pararnos y en estas mesas que me parecen un momento extraordinario para ponernos un poquito, ¿y ahora qué? Pues a seguir trabajando lo mejor que podamos, como le diría yo a los niños, y sobre todo sabiendo que, oye, que a veces hasta nos podemos equivocar. ¿Ahora qué? Seguir trabajando para hacer cosas mejores, libros mejores, publicaciones mejores, porque eso es lo que yo voy a hacer. Y sobre todo, ahí hay algo que me preocupa mucho y de verdad que me preocupa profundamente porque quizá el último acto que yo hice fue una presentación de un libro en donde un alumno de magisterio me replicó. Y uso la palabra replicar con todo su contenido, porque yo cuando les hablo a los niños de lugar seguro, de que tienen que intentar los maestros, los padres, que cuando el niño entre en la clase se sientan seguros, que nadie les critique, que cuando veamos siendo profesores o padres que alguien se mete con alguien, que interrumpamos, porque todos tenemos derecho a tener un sitio en donde no se nos juzgue, donde si nos caemos no se partan de risa por nuestra caída, poder equivocarnos. Pues el futuro profesor de magisterio me dijo si eso no era engañar a los niños, si eso no era meterles en una falsa fantasía. Y claro, daros cuenta lo que sucedió ahora. Yo hablo de un lugar seguro en donde los niños tengan derecho a seguir siendo niños. La fantasía creo que tiene más cabida ahora que nunca, porque según ese futuro profesor, tenemos que si la sociedad es cruel, la clase tiene que reflejar esa crueldad a la que el niño tiene que prepararse. Que no es que no esté de acuerdo, pero creo que la infancia tiene derecho también a vivir la pandemia con a lo mejor esa felicidad infantil, simplemente por, yo no sé vosotras, pero vosotros cuando podíamos no ir al cole. Cuando nevaba o cuando, yo me acuerdo cuando se murió Franco que, no, 3 días de no ir al cole. O sea, para mí eso fue como, pues para los niños un poquitito sin esconderles la realidad, porque creo que los niños y las niñas en los colegios y los profesores, es alucinante cómo lo están haciendo. El colegio al que fuera, alucinante lo que tenía montado para que hubiera presencialidad y lo de las burbujas, cómo funcionaba. Entonces, ahí ese es mi gran problema. Si realmente a la hora de la hora qué,
respetamos a la infancia como infancia dentro de su fantasía o le metemos en una especie a los niños desde muy pequeños de realidad cruel, que es en la que nosotros realmente, yo creo que todos y todas nos encontramos. De repente nuestros padres son mayores, una enfermedad que no puedes controlar, te puedes contagiar. Es que parecía una película. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Respetamos la infancia o los metemos en la realidad? Esta pregunta que yo lanzo no la sé responder, porque tengo todavía aquí la voz de ese futuro profesor o profesora que realmente, ¿cómo educas a un niño cuando pasa una cosa así? Que viva realmente la cruel realidad, o de alguna manera hablando su idioma, el idioma un poco de la infancia. Y ahí os lo lanzo, porque yo realmente no lo sé. No lo sé, yo es que me quedé muy trabada con esa pregunta, me discutió el que yo creara espacios seguros en donde los niños tenían derecho a vivir felices. Y yo, bueno, ahí lo dejo y no me enrollo más. Así podemos conversar. Muy claro toda tu exposición, y además con aportaciones directas, ¿no? De haber estado en contacto tanto con niños como profesores. Yo, mi punto de vista, que no sé si, porque yo creo que es difícil hacer, además, como todavía lo estamos viviendo, es difícil hacer una valoración, pero yo creo en lo que tú planteas que los niños lo han vivido. O sea, al principio, yo por lo menos los niños que he tenido cerca de mí, al principio, por supuesto, viva, viva, happy, happy, que no hay cole, que fenomenal, que no sé qué, digo happy, happy porque tengo nietos en Londres, como sabéis, ¿no? Pero luego se les ha hecho durísimo. No ver a sus amigos, no ir al parque, no hacer deporte, o sea, se les ha hecho muy duro. Entonces creo que es fundamental todo, y que yo creo que os habéis volcado, bueno, que nos hemos volcado, yo porque todo lo que he podido con mi granito de arena también lo he hecho, ¿no? Yo creo que las editoriales se han volcado en poder dar todo lo posible para que hubiera recursos en las casas, los ilustradores, los escritores, habéis, con una manera muy generosa, habéis dejado libremente vuestras obras también para que llegaran, que es muy de agradecer. Yo creo que ha sido una época muy bonita de unión, que confío en la y ahora que siga uniendo, porque desde mi punto de vista, a lo mejor por los datos que estoy recogiendo, pienso que es una época difícil. Por supuesto que el libro va a vivir, pero que está viviendo ahora mismo lo que no hemos vivido nunca, como también... La que viene va a ser muy difícil. Exactamente, o sea, estamos esperando como el horror del tsunami, del paro que se nos avicina, de personas que no tienen dinero para comer, o sea, que no lo quiero ni pensar, ¿no? O sea, que completamente de acuerdo con lo que has dicho. Entonces es fundamental arropar eso con el maravilloso mundo del libro, que yo creo que es el recurso número uno, ¿no? La fantasía, los refugios de seguridad, el tener tantas posibilidades de todos los géneros y de todos los gustos. Entonces yo creo que el Reina tenía ganas de... Sí, es que es tan rica la conversación, yo creo que estamos todas y todos de acuerdo, que cada una de las frases que os estoy oyendo replicaría apoyando o dando otro comentario, ¿no? Pero sí que me he quedado con las ganas de, creo que aportar un poquito desde la visión editorial algunas de las cuestiones que planteaba Vanessa, porque tiene toda la razón, y quería, no digo justificarlas, sino sí explicarlas para que se entendiesen. Es decir, ciertamente desde el sector editorial tuvimos la obligación de pensar en modo empresa. Es decir, el sector editorial es una empresa, es una industria cultural en la que se mantiene
mantiene gracias a ella pues muchísima gente, se mantienen un montón de familias, no solamente los escritores, los ilustradores, sino los maquetistas, los diseñadores, los traductores, los papeleros, los impresores, los talleres de fotocomposición, en fin, que todo ese universo que constituye esa industria cultural del libro, en torno al libro, se vio de repente paralizada e impactada por esta situación que hemos vivido, que ha sido, y ahora lo apuntaba Isabel, una tragedia en muchos aspectos. Evidentemente el de salud, evidentemente las pérdidas de vidas humanas, pero también a nivel económico, pues cómo están afectadas los bolsillos de muchas familias. ¿Qué ocurrió con el sector editorial del libro infantil y juvenil? Yo creo que por conocimiento con otros colegas de este sector, nos concienciamos de que había que subsistir, había que consolidarse, había que intentar que todas esas conquistas que habíamos logrado, ese ir a las ferias internacionales con orgullo, ese llevar las buenas obras, ese innovar y arriesgarse con otros proyectos, al menos no se perdiesen, no se diesen pasos para atrás, porque cuando desaparecen las cosas es muy difícil volver a construirlas. Si este consejo que estáis haciendo cosas, sabéis lo mal que lo pasamos a veces, se pierden, es muy difícil luego levantarlo. Si un premio literario o de poesía o de cómic o de ilustración o de lo que sea desaparece, es muy difícil levantarlo. Si una librería cierra, es muy difícil luego volver a abrir. Si echa la persiana una editorial, es muy difícil volver a abrir. Por lo tanto, el objetivo del sector editorial fue sobre todo de resistencia, de mantenernos y por tanto de decir, como afiancemos los pies en la tierra y vamos a intentar gestionar todo ese cúmulo de relaciones, etcétera, casi todos desde el teletrabajo, todo ese tipo de relaciones de logística, etcétera, compaginarlo para subsistir, para mantenernos. ¿Qué ocurre? Y ahora me centro en el tema sobre el cual ponía el acento Vanessa. Bueno, cuando hay que resistir, efectivamente, los riesgos, los mínimos, Vanessa, con lo cual te doy toda la razón. Sí que es cierto que creo que editores o editoriales, en el caso de la que yo trabajo es literaria, sobre todo por el tipo de características que tiene NDB, pues nos volcamos en algunos escritores y escritoras que sabíamos que eran como de nuestro catálogo, de nuestra cuadra, que nos eran fieles, ilustradores, escritores, traductores, todo el equipo más cercano, ¿sabes? Para mantenernos y para, sí, en cierta manera ser conservadores, pero no conservadores en el sentido tradicional de la palabra, porque la literatura siempre es revolucionaria, sino conservadores en el sentido de vamos a jugar a algo en lo que creemos firmemente, que sabemos que va a encontrar ese gusto en los lectores a los que nos dirigimos, ¿vale? Para no perder, para garantizar unas ventas, para garantizar una subsistencia. Así que los catálogos, es cierto que en primer lugar, en algunos casos se redujo el número de novedades que teníamos previstas, pero si es que teníamos las librerías cerradas, pero si es que no había ni San Jordi, ni Feria del Libro de Madrid, ni nada, con lo cual sabíamos positivamente que las ventas iban a bajar. Y de verdad que siento en este foro hablar de ventas y de dinero, pero es la realidad. Lo necesitamos todos, por lo tanto, si las ventas bajaban, teníamos que ser muy seguros con esa prudencia, que me ha parecido que utilizabas también esta palabra tú, Vanessa, esa prudencia a la hora de apostar por esos pocos y mejores libros según el criterio de cada editorial, que hay editoriales que son de álbum ilustrado, otras que serán de libro de mass market, otras que serán de manualidades, otras que serán, ya te digo, pero dentro de lo más seguro de lo que creíamos que podía funcionar mejor, precisamente para resistir, para no tener que, pues lo digo así de claro, que hacer un ERTE en nuestras empresas, que retrasar pagos, que hacer un ERO, o sea, todo eso te pasa por la cabeza como editor, como empresario. Y entonces eso conlleva inmediatamente a una cierta falta de inversión en riesgos que en otros momentos, en otras épocas, dices, bueno, pues voy a jugármela. A mí me ha enamorado esta obra, este proyecto creo en él, tiene riesgo, tengo que dar a conocer a un nuevo autor, tengo que dar a conocer a un nuevo ilustrador, voy a hacer un diseño innovador, voy a introducir un género que tiene unas ventas pues menores que a lo mejor la novela, etcétera, ¿no? Y entonces pues me la juego menos para aguantar.
Así que eso es cierto, por lo tanto costaba más a nuevos autores, a nuevas voces o a nuevos pinceles, ¿no?, en el ámbito de la ilustración, abrirse camino en las editoriales, y se ha apostado más por lo seguro, por lo que creías que sí que seguro iba a tener un público lector dentro de toda esta dificultad con la que nos encontrábamos todos. Pensad un dato, a ver, yo cuando miraba en los libros más vendidos en el año 2020, a la cabeza de todos estaba El Principito. Hombre, novedad, novedad no es. Por lo tanto, también el público lector, nuestro mercado, como a veces decimos, se había vuelto un poco conservador, ¿no? Iba a lo que ya conocía o sabía que le iba a gustar. ¿Qué ocurre? Que como contrapartida, los editores hemos tenido, con este teletrabajo, y todos los editores, todos los equipos, tiempo para trabajar en casa. El teletrabajo, ya os lo digo yo, es un estar conectada constantemente, estar trabajando constantemente. Así que hemos tenido tiempo para leer. Vale, habíamos reducido el número de novedades, habíamos ido, digámoslo así, a las bravas, a lo seguro, pero sin embargo, Vanessa, estamos leyendo como nunca y ahí estamos haciendo una cantera para futuro que yo te digo que este año 2021 ya se está viendo o lo vas a ver de manera inmediata, que todos los lectores, bibliotecarios, profesores, libreros van a encontrar con que los editores hemos dicho, jo, después de un año de ajustar el cinturón, de ser tan cautos, de ser tan, ¿no?, pues precavidos, ¿no?, de más o menos pues mantener eso, pues todas las precauciones posibles, ¿no? Ahora déjame que al menos por este proyecto, por este otro, o que en este tiempo que yo he soñado con, ay, si pudiera, déjame que lance eso. Y ya te digo que si no lo has visto ya, lo vas a ver. Y desde el mes de marzo, esto es también una noticia que os digo, a ver, yo sigo diariamente las ventas, a ver cómo van. Es mi obligación, o sea, repito, ya sé que queda muy mal hablar de dinero, pero luego yo lo que quiero es que los ilustradores y los escritores cobren unos royalties extraordinarios y cuanto más ganen ellos y más gane el librero, también vamos todos mejor porque estoy comprando tiempo para ellos para que puedan desarrollar su talento. Así que desde el mes de marzo están mejorando bastante los números de las ventas. Sí que se ha pasado mal, o sea, han sido tiempos muy difíciles, mucho. Y el que no admita que hemos vivido una tragedia, repito, en todos los aspectos, pero también en el económico y también en el sector del libro, es que no está de pies tocando de pies al suelo. ¿Se ha leído? Violeta lo decía, ahora estoy mirando en mi pantalla Violeta, ¿se ha leído mucho? Sí, se ha leído mucho, pero los editores, o si hay editores aquí, pues todos sabemos, o el que tenga una empresa, o el que tenga un negocio, o el que tenga, no sé, el que sea autónomo, sabe que si no hay una contrapartida de también una venta, pues cuesta mucho que vaya equilibrado. Así que las ventas están mejorando y eso es un dato que se está viendo día a día incrementando. Más cosas, Violeta, hablabas de ese territorio de creatividad, casi de burbuja, que es una palabra tan de moda, burbuja de yo, burbuja bueno, yo a los idílica, niños ¿no? les doy una burbuja y de repente a mí, que ahora todos son burbujas. Yo siempre les doy una burbuja protectora y nada, ahora todos están en burbujas. Exactamente, no todos sabemos, ahora hablamos de nuestra unidad familiar, digo, yo estoy aquí con mi marido, no veo a nadie más, en la burbuja, etcétera. Bueno, pero tú hablabas también de esa fantasía, de ese territorio infantil, de esa magia, de esa creatividad. Mira, yo lo que estoy viendo en los libros ahora es sobre todo la diversidad, y me encanta esto, diversidad de criterio. Quizá porque, como decía antes Vanessa, había muchos proyectos y muchos autores y muchos creadores, como los sois todos vosotros, que tenían ahí, ¿no?, las ganas y que efectivamente unos han colapsado, pero otros han tenido la creatividad disparadísima. Entonces, creo que el sector del libro infantil y juvenil en este país, hoy en día, y ahora en este año 2021, va a salir con enorme diversidad y, por tanto, habrá espacios para esa creatividad, ese mundo feliz, esa burbuja feliz y protectora, y habrá momentos en que la literatura no sea de evasión o no sea simplemente de creatividad o de magia, sino que sea para conocimiento de la realidad, que sea para entendernos, que sea para entender por qué, y esto lo decía Isabel, por qué hemos tenido a niños estresados. ¿Y qué decir de los adolescentes y de los jóvenes? Joder. Si cuando no estaban encerrados y no podían ni salir con sus novios o novias o etcétera, a ver, ahora están pues con todo el San Benito de que parece que se están saltando las normas. Ya. Es decir, ¿cómo atrapar a los jóvenes? Pues a veces a través de los libros juveniles también les podemos hacer evadirse o bien pensar
o bien tener conocimiento. Es decir, hay un montón de libros que existían poco en nuestro sector del libro infantil y juvenil, de no ficción, de conocimientos, no sé cada uno cómo los llama, ¿no? Bueno, pues hay libros que hablan sobre el ADN, las vacunas, las mascarillas, el ARN, que no sabíamos lo que era. Pues está fenomenal que haya libros infantiles que creo que siembren, no pueden sembrar el deseo de investigar, por ejemplo, para nuestros niños, para las próximas generaciones, ¿no? Así que esa diversidad habrá de todo. Habrá momentos para la creatividad, para la imaginación, para ese entorno, esa burbujita que tú decías de fantasía y de mundo feliz, y habrá momentos en que habrá que hablar pues de inmigrantes y de acosos y de fascismos y de no todo será alegría, sino que habrá pues problemas psicológicos y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso los libros infantiles y juveniles lo van a hacer con atrevimiento. Bueno, ya está. Me siento muy identificada, Reina, porque aunque ya sabéis que yo hace poco me jubilé, pero todavía muchas noches me levanto con el, hoy no miro las ventas, pero si ya no las tengo que mirar, ya no las tengo que mirar. Pero eso yo creo que cuesta mucho separarse de eso y es verdad, siempre lo he visto a lo largo de toda mi carrera profesional, que si en el momento que no se vendía eran problemas para todos, lo que tú has dicho, problemas para autores, ilustradores, los editores, todas las personas que arrastra, por eso es lo interesante de estas jornadas, ¿no? El que intentamos agrupar a todos los sectores, ¿no? Imprentas, diseñadores, es que somos muchos los que trabajamos. Cuando me dicen que el libro es caro, digo, Dios mío, ¿cómo va a ser caro con todos los que nos volcamos? Y luego también, cuando estabais hablando, entiendo el punto de vista de los padres, no ir a lo seguro, ¿no? A los libros que tienen que triunfar porque estamos en un momento difícil, entonces ellos tampoco podían arriesgar mucho como el editor, o sea, en ese sentido cuando iban a comprar, pues entiendo lo del Principito y eso también lo he recogido de distintos editores que me lo han dicho, anda, lo anterior, lo que se vendía se sigue vendiendo mejor que lo nuevo y luego los riesgos, pues lógicamente es difícil y siempre ha sido como desde mi punto de vista, para mí lo más difícil, los riesgos lo más difícil, lo más apasionante, pero también lo más difícil. Y que cuando triunfas es lo mejor del mundo, sí, lo mejor del mundo, el dar luz a un nuevo escritor, a un nuevo ilustrador, eso es maravilloso. Yo creo que sí es lo mejor es maravilloso. de este fantástico trabajo. Entonces, le voy a dar un dato, perdona Isabel, que ha mencionado antes a Vanessa también, digo, porque la estoy utilizando a Vanessa como la portavoz de todos los escritores, ¿eh? Mira, un dato, has mencionado a esos libros de gente famosa, ¿vale? YouTubers, etcétera, y a veces, bueno, creo que te he entendido y te hemos entendido todos. Bueno, pues que sepas que no están ahora tan en la cresta de la ola, según van diciendo algunos libreros. Yo no sé si ha tenido algo que ver la mala prensa de esas fugas a Andorra, etcétera, etcétera. No sé si se puede decir esto públicamente, pero bueno, ahora que estamos todos en época de hacer la declaración de la renta, no me lo puedo quitar. Yo creo que tenemos que ser todos generosos y solidarios con los demás, con nuestros conciudadanos, y por tanto no sé si tendrá algo que ver esta mala prensa o porque realmente era un fenómeno más pasajero que evidentemente seguirá existiendo, pero bueno, hay algunos que realmente, algunas editoriales que han hecho un desembolso muy fuerte por estas obras y por tanto es normal que también luego tengan una difusión marketingiana muy, muy potente. Pero no te creas que están ya tan en la cresta de la ola como hace cierto tiempo. Pues yo creo que también es una buena noticia. Y yo lo que os planteo, tú, Reina, has hablado de los libros de conocimiento, los libros de referencia, tienen muchos nombres, como tú has dicho, importantes, ¿no? Y unos, lo que he visto en novedades, en librerías, en catálogos, los que hacen relación a la pandemia.
pero fíjate, me parece por lo que he recogido yo que no han tenido mucho éxito. ¿No será porque no quieren enfrentarse ni como el arañar en la herida, ¿no? Y por eso a lo mejor han tenido menos éxito? ¿Qué pensáis las tres? A ver, Vanessa. A ver, yo precisamente en el artículo este del New York Times, pero ellos se referían a la realidad americana, norteamericana, en los libros de no ficción sí que han tenido éxito, pero porque los padres tenían un poco la necesidad también de educar en casa. No precisamente que fueran sobre virus, pero sí un poco pues, animales, el cuerpo humano. Entonces, en este artículo lo hablaban de ellos como tendencia. Pero yo me refería más a temas de la pandemia, por ejemplo, sí, al virus, a ese tipo de libros, ¿no? Sí, A pues, los que también comentaba Reina antes. Yo creo que aparecerán, fijaos lo que os digo, es decir, a los editores quizá, o sea, cuando estás muy metido en un problema, ¿no? Es como que te apetece distanciarte un poco, pero los escritores, yo creo que esto, como a todos los seres humanos, nos va a dejar huella y por tanto a través de sus creaciones literarias sí que es posible que vayan apareciendo poco a poco. Es decir, yo estoy convencida de que lo que estamos viviendo pasará a las páginas de la historia, igual que la mal llamada gripe española o todas las guerras mundiales que hemos vivido en el siglo XX. Es decir, yo creo que se pasará a la historia y que por tanto el escritor, ¿no? El artista sí que acabará hablando de estos temas, pero quizá necesitaba distanciarse un poco, es decir, que igual lo iremos viendo aparecer poco a poco, ¿no? De lo que ha pasado, ¿no? Y pienso sobre todo en novelas juveniles o así, donde este tema seguro que tiene que hacer, ¿no? Su aparición, porque... Yo personalmente... Es un escenario, me voy a colar, es un escenario de lo más, dijéramos, sugerente y novelesco para poner cualquier cosa. O sea, tú puedes contar cualquier cosa en un escenario que nunca te hubieras atrevido a soñar. Yo ahora me lo creo todo. Yo ahora me lo también. creo todo. Si veo zombies pasando por aquí, por debajo de mi casa, me lo creo también. Perdonad, Violeta, ¿tú qué ibas a decir? ¿Qué ibas a aportar? No, iba a decir que yo creo que quizá es que, como lo estamos viviendo, cuando estás viviendo una realidad, una historia, una película tan horrible como la que estamos viviendo, los niños la están viviendo, los padres la están viviendo, unas realidades a veces que ni me quiero imaginar en casas, porque claro, cuando tienes la casa de que tú te llevas bien con tu pareja o con tus hijos, pero imaginaros la cantidad de casas que ahí tuvieron que salir de todo, claro, y estás viendo un telediario, otro telediario donde hay una mononoticia, pues quizá leer de lo mismo hay que todavía dejar pasar un poquito de tiempo para leerlo en perspectiva. Ahora estamos dentro del agujero y cuando se está en agujero, pues leer sobre agujeros, pues igual apetece poco. Pero yo creo que sí empezará porque a mí personalmente lo que me apetecía era evadirme. No me apetecía nada dibujar y eso que hoy tuve que dibujar, espera, os lo enseño, que tuve que dibujar el virus, que me lo pidió un niño, ahí lo tengo, mirad. Ahí lo tenéis, ¿veis? Un trocito de papel verde, por supuesto, y un ojo muy grande y con unas alitas, porque por supuesto que de volar, claro que vuela. Así que yo creo que sí saldrá, pero de momento ahora es como lo estamos viviendo en las carnes y de ahí yo veo la importancia de reflexionar, de hacernos conscientes de todo lo que estamos haciendo bien, porque luego como en las noticias es todo, los pobrecitos jóvenes parece que todo lo hacen mal y es que yo conozco a miles y miles y miles de jóvenes, pero es que la televisión nos está diciendo como para que no lo hagamos, para que, oye, no salgas de fiesta y entonces todos son noticias cuando realmente si lo estuvieran haciendo tan mal, realmente estaríamos mucho peor. Lo están haciendo muy bien, adolescentes, jóvenes y adultos, cada uno en lo bien que podamos. Y el tema, bueno, esto va a ser muchos temas y argumentos maravillosos, vamos. Pero en perspectiva. Violeta, en los encuentros que tienes, ¿qué preguntas te hacen los niños relacionadas con la pandemia? A mí me sorprende muchísimo, sobre todo, los espacios aéreos,
Porque claro, yo siempre me preguntaba cómo en un colegio creaban las burbujas en los recreos y de repente me veo todos los recreos llenos de cintas aéreas a 3 metros, donde saben que debajo son líneas, paredes invisibles, donde los de más pequeñitos, ves que hay unos niños jugando en esa zona y luego que hay otra cinta y ves que hay unos que están haciendo gimnasia, pero es un espacio, son muros aéreos y eso me gustó. O sea, me gustó. Y lo de las burbujas es un poquito triste porque, bueno, a mí yo echo de menos a las profes para que me cuenten. Claro, cuando hay una burbuja, las clases se dividieron y los niños, hay los que les tocó el amigo, les tocó otra burbuja, que no se pueden ver, que no pueden jugar, que solo se pueden saludar de lejos. Entonces, a veces se ponen en el recreo a saludarse desde lejos. Lo están viviendo ellos su propia, una historia que realmente les va a marcar. Y espero que para hacerlos más fuertes, ¿no? Porque soy positiva, lo pienso así, pero habrá pobrecicos que los marquen para deprimirlos. A mí me comentaba un niño que no quería volver al colegio porque por la pinta se metía mucho con él y cuando estaba en casa era la persona lo más feliz de lo más feliz. Dejaron de meterse con él. Claro, no iba al colegio, pero claro, luego volvió a la realidad. Entonces, debe haber cada historia maravillosa que claro que saldrán. Ahí están los escritores, ¿verdad, Vanessa?